Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Dios nos bendiga a todos. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí reunidos y de compartir su palabra. Y pues declaramos que sea de bendición para todos. Vamos a hablar de la gracia de Dios, que es el amor que obra. En la Biblia nos habla de dos gracias, de la gracia de Cristo, que es su espíritu, y la gracia es el amor obrando. Eso es gracia, lo vamos a ver ahora más detalladamente. Y también en la gracia de Cristo, que nos lleva a la gracia del Padre, al amor del Padre, que perfecciona la obra. Bueno, en Primera de Tesalonicenses 4:3 habla de la voluntad de Dios. Bueno, y la voluntad de Dios tiene que ver con la gracia, ¿no? Entonces dice, porque ya sabéis qué mandamientos os dimos por el Señor Jesús. Dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Bueno, la santificación es la limpieza del alma a través de la obediencia a Dios. Entonces, la santificación tiene que ver con el Espíritu de Cristo. O sea, la voluntad de Dios es que seamos dignos del Espíritu de Cristo. Para ser dignos, dice que hay que amarle más a Él. Dice, el que ama más padre, madre, hijo, hija más que a mí, no es digno de mí. Y quien no toma mi cruz, no toma la cruz y me sigue, no es digno de mí. Bueno, esa es la parte de la dignidad, y a partir de ahí, cuando somos dignos, el Espíritu del Señor viene a nosotros y empieza a obrar. Su Espíritu es un espíritu de amor que obra a través de la gracia. La gracia no es más que el amor obrando. Bueno, dice, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, de la transgresión espiritual. El Espíritu del Señor nos aparta de la transgresión, de cometer pecados, de los errores espirituales. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Dice, no con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Dice que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. Dice, porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación, a la limpieza del alma por la obediencia al Señor. Dice, así que el que menosprecia, no menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, voluntad es la capacidad humana de decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Y dice que es un deseo o intención o una cosa que se desea. Entonces dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que limpiemos el alma a través de la obediencia, ¿no? Y tiene que ver con el Espíritu de Cristo en nosotros, que nos limpia el alma. Esto es muy importante. Bueno, ¿por qué? Porque ese Espíritu nos da derecho a ir al reino y a la vida eterna, mínimo. Bueno, vamos a ver otros aspectos de la gracia. En Primera de Tesalonicenses 4:18 dice, y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima por amor de su obra. Dice, tened paz los unos con los otros. Dice, y también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los flacos, que seáis sufridos para con todos. Dice, mirad que ninguno dé a otro mal por mal. Dice, antes seguid lo bueno y siempre los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y aquí viene lo importante, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces vuelvo a repetir, dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. La santificación se consigue a través de recibir el Espíritu de Cristo, que obra en nosotros obras de amor, y esas obras es en realidad obediencia a Dios a través de la fe de Cristo. Bueno, de conocer qué es la fe de Cristo, conocer el plan de Dios, ¿no? Entonces dice, aparte de que la voluntad de Dios es nuestra santificación, dice que demos gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y apartaos de toda especie de mal. Bueno, entonces vemos que la voluntad de Dios son dos cosas, la santificación
y dar gracias en todo. ¿Por qué es necesario dar gracias en todo? Porque es cuando cerramos el ciclo. El Señor, Dios nos da el Espíritu de Cristo, que obra amor en nosotros y nosotros damos gracias. Dice que demos gracias en todo, en nuestra vida. A partir de ahí debemos de dar gracias en todo. ¿Por qué? Porque se cierra el ciclo de amor. Dios nos da amor a través del Espíritu del Señor y nosotros le damos gracias. ¿Y qué es darle gracias? Seguir obedeciendo. Cuando reconocemos que todo viene a través de Dios y damos gracias, el ciclo de amor se cierra, se completa. Bueno, vamos a ver que gracia, vamos a ver más de forma más puntual qué es gracia. Dice que la gracia es un conjunto de cualidades atractivas o agradables de la personalidad. Agradables, ¿no? Que tengamos una personalidad agradable. Y dice que, hablando de lo agradable, dice que prestemos nuestra vida en sacrificio vivo, agradable a Dios. O sea, nuestra vida en realidad, a partir del Espíritu de Cristo, del Espíritu de gracia, somos llevados a una gracia mayor en la que nos entregamos de forma completa para obtener al Padre. Bueno, el amor completo. Y eso es la gracia. Y la gracia de Dios, dice, la gracia de Dios proviene del término gracia, dice que es de origen latino, dice gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Bueno, cuando nosotros buscamos al Señor y somos dignos de Él, Él nos da su espíritu, ¿no? Y a través de Él alcanzamos la vida eterna. Eso no se puede pagar con nada, la vida eterna, ¿no? Todo está, nuestra vida es un poco de tiempo y si perdemos la vida lo perdemos todo, ¿no? Entonces una vida eterna y otra es impagable, ¿no? Entonces se nos da por gracia, por amor. Y dice que la gracia es también un hábito interior, algo que habita en nuestro interior. Dice el Espíritu de gracia, el Espíritu de Cristo. Dice, es un hábito interior infundido, dado, que nos mueve a actuar libremente, a hacer lo que conviene al orden de la gracia, o sea, al orden del amor de Dios y a evitar lo que se opone a ella. Dice, la gracia de Dios es amor de Dios en el ser humano que fluye del Espíritu de Cristo y del Espíritu del Padre. O sea, ¿qué es la gracia? Es el Espíritu del Señor y el Espíritu del Padre obrando a través de nosotros. Lo que dice la Biblia, el Espíritu de Dios, ¿no? Obrando a través de nosotros. ¿Cuándo obra el Espíritu en nosotros? A partir de la benignidad, dice que somos benignos cuando el Espíritu de Cristo nace en nosotros. Y entonces en un proceso alcanzamos la bondad. A partir de la benignidad viene la bondad y ese Espíritu empieza a obrar. Bueno, son particularidades de la gracia. Bueno, en 2 de Corintios 2:9 dice, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, dice que por amor de vosotros se hizo pobre, dice siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. Entonces aquí claramente dice que ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor, o sea, la gracia es amor, dice, se hizo pobre. O sea, son actos de amor. La gracia son actos de amor. Él era hijo de Dios, era un ser divino, todopoderoso, allá en los segundos tronos, y él amó a la humanidad y se entregó. Ese acto de amor, se despojó de su divinidad y vino a ser encarnado, nació pobre. Ya sabemos la historia, dice que creció aprendiendo, siendo instruido de los ángeles, etcétera. Y finalmente fue bautizado y recibió el Espíritu de Dios y obró con la gracia de Dios. Bueno, Cristo es un modelo para nosotros, es el modelo perfecto. Bueno, vamos a ver que en Romanos 5:2 la gracia tiene que ver con la fe también, con el plan de Dios. Entonces dice que a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, del amor de nuestro Señor Jesucristo y de la gracia del Padre, somos hechos hijos de Dios. Es un proceso, una gracia, un amor nos lleva a otro más completo que es el del Padre. Y en Romanos 5:2 dice, justificados pues por la fe, dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Ahora, esto es bien importante.
¿Cómo se alcanza la gracia? Dice que por la fe, por creer en el Señor Jesucristo. Por creer en el Señor Jesucristo y en su plan, y por amarle, ¿no? Entonces, si nosotros no creemos en el Señor Jesucristo que se entregó por nosotros, etcétera, no se puede entrar. O sea, a la gracia se llega a través de la fe. Bueno, dice, tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea, primero creemos y después el Espíritu del Señor viene a nosotros y obramos. Y esto nos lleva a la gloria de Dios. Ese es el proceso. Bueno, dice, y no solo esto, más aún nos gloriaremos, el Espíritu de Cristo nos va a llevar a tribulaciones y a sufrimientos. Eso es el camino. Dice, y no solo esto, más aún nos gloriaremos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la tribulación, el sufrimiento nos va a llevar a la muerte, pero sabemos que vamos a resucitar. Está describiendo el camino. Dice, la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. O sea, ese camino al final va a hacer que nuestro vaso esté lleno de amor, ¿no? Y vayamos al reino. Dice, por gracia estamos vivos y obramos a amor de Dios. Dice, y por gracia alcanzaremos la vida eterna y la inmortalidad, ¿no? Bueno, por vamos a ver que es el único camino también que hay. No hay otros caminos. Vamos a ver que hay una puerta de la gracia. En el Salmo 100.4, en el Salmo 104, verso 4, dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Ahí está la obra, ¿no? Dice que lo hagamos con alegría. Venid ante su acatamiento con regocijo. Dice, reconoced que Jehová es el Dios. Reconoced que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Esto qué es reconocer a Jehová, el Dios que nos hizo? Bueno, el reconocimiento no es más que darle gracias. Darle gracias por la vida, darle gracias por haber conocido su plan, por haber creído en el Señor, porque el Señor esté en nosotros, porque el Señor obre a través de nosotros y le debemos de dar gracias, porque a través de darle gracias, de reconocerlo, aumenta su espíritu en nosotros y aumenta la obra de amor. Bueno, ahora sigue diciendo, entrad por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad para todas las naciones. Dice que entremos por las puertas. ¿Por qué puertas? Por las puertas de creer en Él, por las puertas de la fe y de reconocimiento, ¿no? Bueno, entonces dice que el reconocimiento del Señor y de su Espíritu y gracias en nosotros y dar gracias en todo, en lo bueno y en lo malo. O sea, reconocerlo es reconocer lo que Dios obra a través de nosotros y debemos de dar gracias por lo bueno y por lo malo, por todo, porque a veces lo que parece malo de Dios es bueno, a la larga es bueno. A veces una enfermedad, a veces una situación adversa nos pareciera algo malo, que pudiéramos decir que hemos hecho, que he hecho yo para esto, ¿no? Pero se convierte en una bendición, lo vamos a ver más adelante. Con el tiempo se convierte en una bendición. Bueno, el camino de la gracia, el camino del amor, Cristo en nosotros desemboca en una vida eterna, en la eternidad para el alma. En 1 de Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortificó, al que me hizo fuerte, a Cristo Jesús nuestro Señor, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, dice, mas fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia y en incredulidad. Bueno, esto es un patrón. Pablo dice que él perseguía a la iglesia, ¿no? No tenía amor del Señor, ¿no? Pero sin embargo el Señor tuvo misericordia de él. Y esto es un patrón porque dice que Pablo perseguía a la iglesia. O sea, era adversario, era contrario totalmente, enemigo del Señor.
¿Y quién no ha sido enemigo del Señor hasta que hemos creído? ¿Quién? Nadie nace creyendo. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Todos nacemos vacíos de conocimiento para creer y desde pequeño pues somos llevados en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, al catecismo y nos empiezan a hablar del Señor en un proceso, ¿no? En un proceso largo. Bueno, pues ahí Pablo, ya adulto, perseguía a la iglesia y los hacía blasfemar y los mataba. Y sin embargo, el Señor lo perdonó y lo convirtió en el apóstol más grande de todos los tiempos, ¿no? Entonces, si a él lo perdonó, a nosotros también, ¿no? Entonces dice, mas la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y amor, con la fe. Entonces, el Señor se presentó a Pablo de forma espiritual, en forma de luz cegadora, lo habló, él creyó y creyó en él, y a través de la fe, Pablo, en un proceso largo, empieza a obrar amor, ¿no? Bueno, y siembra la iglesia. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. O sea, Pablo es un ejemplo. Pablo es un ejemplo, un modelo, ¿no? Dice, para los que habían de creer en él para vida eterna. Si Pablo perseguía a la iglesia, a los santos y los mataba y lo perdonó, ¿eh? Que no nos va a perdonar el Señor, ¿no? Si creemos en él y lo amamos. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al solo sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el trasfondo de todo esto dice que el ser agradecidos, dar gracias a Dios, y no solamente a Dios, sino a los hermanos, a todos, debemos de dar gracias, ¿no? Porque dice que el Señor también se manifiesta a través de nosotros, ¿no? Vive en nosotros. Dice, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dice entonces que el ser agradecidos, dar gracias para con nuestros hermanos y con Dios, nos llevará a alcanzar la vida eterna, lo que deseamos, vivir para siempre. Fíjese lo importante que es la cuestión de dar gracias por todo, ¿no? Bueno, el siguiente capítulo dice que es necesario dar gracias en todo y por todo. Y en 1 Corintios 1 dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Dice, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo. Él daba gracias porque el Espíritu de Cristo habitase en los hermanos, ¿no? Por el amor que habían recibido él y los hermanos. Dice que siempre daba gracias. Dice, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús, que en todas las cosas sois enriquecidos, en todas las cosas espirituales sois enriquecidos, dando gracias. Dice, enriquecidos en él, en toda lengua y en toda ciencia, así como el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin. Fíjense, el dar gracias dice que nos va a llevar a que el Señor nos confirme que somos de él y nos otorgue la vida eterna, ¿no? Dice, para que seáis sin falta en el día de nuestro Señor Jesucristo, fiel es Dios, por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Bueno, Pablo da gracias porque Cristo habita en él y porque la gracia se manifieste, el Espíritu de gracia se manifieste en sus hermanos, ¿no? Bueno, vamos a ver que la gracia de Cristo, siendo agradecidos, nos lleva a una gracia mayor, a la gracia del Padre, que perfecciona, nos completa en el amor. Entonces, en 2 Corintios 12, 7 dice, y por la grandeza de las revelaciones, dice, y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas,
porque habite en mí la potencia de Cristo. Por lo cual me gozo en las flaquezas. Y ahora viene lo importante. ¿Qué son las flaquezas de la carne? La fortaleza del alma. Dice, me gozaré en flaquezas, en afrentas. En afrentas, aquellos que cuando les iba a predicar el evangelio, lo echaban a pedradas o a patadas o lo apaleaban. Dice, me gozo en afrentas, en necesidades, en miserias, en penurias, en pobrezas, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando estoy en esas situaciones, entonces soy poderoso. Entonces estoy más cerca de Dios. Cuando el Señor me lleve por ese camino, estoy más cerca de la gracia del Padre. Fíjense lo importante, ¿no? Y a pesar de todo, Él da gracias. Dice, porque cuando estoy en esas situaciones, cuando soy flaco en la carne, soy poderoso en el Espíritu. Bueno, es importante entender esto, ¿no? Pareciera contrario, ¿no? Dice que el Señor nos llevase por un camino de rosas, ¿no? Pero en realidad cuando nos aflige es cuando estamos más cerca de Él. Bueno, vamos a ver que la puerta de la gracia es la fe de Cristo. La puerta del amor se accede a través de la fe, ¿no? De creer en Dios y en su plan. En Romanos 4:16 dice, porque no por la ley fue dada la promesa a Abraham o a su simiente, que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea, la promesa viene por la fe. Dice, por creer en Dios. Por eso viene por creer, no por obras. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe, anulada es la promesa. Porque la ley obra ira. Porque la ley, ¿por qué obra ira? Porque revela el pecado. No matarás, no robarás, no adulterarás, etcétera. Y cuando lo hacemos, andamos enojados, ¿no? Dice, obra ira. Dice, porque donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si no hay una ley que diga matar es pecado, robar, etcétera, tal, pues no hay transgresión. Pero la ley, como Dios impuso la ley, pues la ley nos denuncia, ¿no? Dice, por tanto, es por la fe para que sea por gracia. Por tanto, todo viene, el amor viene por creer en el Señor y creer en su plan y entrar a través de la fe del Señor Jesucristo, de creer en Él como modelo. Dice, para que la promesa sea firme a toda simiente. Dice, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Bueno, dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas gentes conforme a lo que le había sido dicho. Así será tu simiente. Y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo casi de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó. No dudó en lo que Dios le había prometido, ¿no? ¿Qué nos promete Dios? Volver a la vida, resucitar, ¿no? Y estar con Él, finalmente vivir en el reino para siempre. Dice, no dudó con desconfianza. Antes fue esforzado en fe. Dice, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que le había prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue atribuido a justicia. Entonces, la justicia, somos justos, aparecemos limpios de Dios a través de la fe. A través de la fe que obra, ¿no? Es por creer. No es para que alguien nos imponga que tenemos que hacer esto o lo otro. Es por la fe de creer en el Señor que finalmente el Señor viene a habitar en nosotros y es el Señor, su Espíritu, el que obra en nosotros. Ese es el camino. Entonces, la gracia, el amor fue por promesa para Abraham y todos los hombres grandes de la fe, todos los del Antiguo Testamento. Y después del Señor, para nosotros, fue a través del Espíritu de gracia. A ellos se le dio por promesa hasta que vino el Señor, que nos dio el Espíritu de gracia. Bueno, pero para unos y para otros nos va a alcanzar la gracia. Ellos también van a ser reyes, ¿no? Santos y reyes, ¿no? Bueno, dice que la gracia aumenta nuestra fe. El amor del Señor aumenta nuestra fe y nos lleva a predicar el Evangelio del Reino, ¿no? Bueno, entonces,
el Espíritu del Señor obrando en nosotros y nosotros dándole gracias, hace que aumente su Espíritu en nosotros. Dice en 1 Corintios 15, 9 y 10, dice, y el postrero de todos, como a un abortivo, dice, me apareció a mí, se me apareció a mí, a Pablo. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. O sea, él no era digno. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de él, ¿no? Porque él creyó, Pablo creyó. Dice, empero por la gracia, por el amor de Cristo, dice, soy lo que soy. Bueno, dice por el amor de Dios, ¿no? Dice que soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. La obra, la gracia, no obra en vano. La gracia, que es el Espíritu de Cristo, siempre obra amor, siempre obra obras de amor, siempre. Dice que la gracia no es en vano para conmigo. Dicen, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, dice, sino la gracia de Dios que fue conmigo. El Espíritu de Dios que obra amor a través de nosotros, ¿no? Entonces es un proceso que no depende, es dependiente somos dependientes de Dios, ¿no? Y dice que se obtiene por creer en Él y ser dignos de Él y darle gracias. Entonces el Espíritu viene a morar a nosotros, primero el Espíritu de Cristo y después el Espíritu de Dios y se completa la obra de amor, ¿no? Dice, sino la gracia de Dios que fue conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído, ¿no? Todo esto tiene que ver con la fe, ¿no? Y con obrar. Entonces, dice, la gracia nos hace dignos del Señor y del Padre, ¿no? Los espíritus, el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre. Nos hace dignos del Espíritu de Dios. Dice, por la gracia de Dios, Pablo fue hecho apóstol de los gentiles. Hoy somos 8.000 millones de habitantes en la tierra y más de 2.000 millones creen en el Señor y Pablo fue instrumento de todo esto. Pablo, ¿no? Por supuesto, el Señor es el que es el director de todo esto y es el que trajo la fe y trajo la gracia a la humanidad, pero Pablo es un instrumento importante, ¿no? Bueno, vamos a ver también que el resultado de la gracia son obras de amor y la paga es una gloria dentro del reino de Dios. En Isaías 53:10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, hablando del Señor. Dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Ese es el modelo. Dice, sujetándole a padecimiento cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado. O sea, poner su vida para expiar el pecado, para poner para librarnos. Expiar es limpiarse del pecado. Dice, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora viene lo importante. Del trabajo de su alma verá y será saciado. Del trabajo, de esa gracia que obra. Dice que lo veremos la gloria y seremos llenos, saciados. Dice, con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y él llevará las iniquidades de ellos. Está hablando de Cristo que es el modelo, pero todos podemos hacer eso, ¿no? Él dice que es posible. Dice, mayores obras que yo haréis. Dice, porque yo voy al Padre. Dice, por tanto, yo le daré por todo esto, dice, por haber puesto su alma en expiación por el pecado y por el trabajo de su alma. Dice, por todo esto, por tanto, yo le daré parte con los grandes. Podemos estar con los grandes, con los divinos, en los segundos tronos, con los hijos. Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los perversos. El Señor, que es el Rey del universo, lo mataron entre perversos, entre dos ladrones, ¿no? Dice, para humillarlo, ¿no? Dice, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, ¿no? Habiendo venido para expiar el pecado, para limpiar el pecado a la humanidad, lo matan entre pecadores, ¿no? Así es el camino de la cruz, que es locura para los que se pierden. Bueno. Entonces vamos a ver que la justicia, el presentarnos limpios delante del Señor, no se consigue por las obras de la ley mosaica. Esa ley que dice no matarás, no robarás, no hurtarás, no.
todo eso no, a través de esa ley no podemos presentarnos limpios delante de Dios, ¿no? Sino por la fe de Cristo. Por la fe de Cristo sí nos podemos presentar justificados delante de Dios, siendo justos, limpios. Justo significa limpio, limpio en el alma. Bueno, en Gálatas 2:21 dice, porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Bueno, es lo que estábamos diciendo, que no es por obras que podamos hacer nosotros de forma humana, sino por la obra que puede hacer Cristo en nosotros. Y Cristo viene a nosotros porque creemos en Él, porque tenemos fe de Él, ¿no? Dice, y vivo no ya yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si nos justificáramos por esa ley que dice no robarás, no hurtarás, de no hacer nada, ¿no? Pues dice, por demás vino Cristo a la tierra y por demás murió por nosotros, ¿no? Dice, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, la gracia del Señor en nosotros nos lleva a entregarnos de forma completa al plan de Dios, a la obra de Dios, conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Esa es la diferencia, ¿no? Que el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios obra conforme a Dios en nosotros. No somos nosotros quien obramos. Nosotros solamente somos dignos de Él, y a partir de la dignidad, ese espíritu, a través de un trabajo y de dar gracias, ser agradecidos, va creciendo a través, dice, de la obra, de la predicación y de la oración. Bueno, en Efesios 2:8 dice que la salvación es por gracia y no por obras. La salvación del alma, el hombre que cree en el Señor y es fiel, dice, el que creyere fuere bautizado y fuere fiel al Señor hasta la muerte, será salvo para ir al paraíso, ¿no? No hay que hacer obras ni nada, simplemente creer en el Señor, es un regalo, es un don, dice que no es por obras, y dice en Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por la fe de Cristo, por creer en Él, sin ni siquiera hace falta tener su espíritu. Dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo, no por obras, para que nadie se gloríe. El Señor nos regala la salvación por creer en el Señor, si Él es fiel hasta la muerte. Bueno, esa es una primera gracia. Hay una segunda gracia y una tercera gracia. Vamos a ver la segunda gracia que viene a través del Espíritu de Cristo. Dice en Corintios 1:15, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con simplicidad y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, más con la gracia de Dios, más con el Espíritu de Cristo, hemos conversado en el mundo y muy más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también conocéis, y espero que aún hasta el fin las conoceréis, como también en parte habéis conocido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Dice, y con esta confianza quise primero ir a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Entonces Pablo predica a los corintios, creen en el Señor, pero todavía no tienen su espíritu, y finalmente va a darles una gracia que la lleva en sí mismo, lleva el espíritu de Cristo en él, y dice que quiso ir a ellos a darle una segunda gracia, que es la que santifica, es el amor que obra. Dice, y con esta confianza quise ir primero ir a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, el espíritu de gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se manifiesta, trabaja en la parte creada, en lo almático. Él trabaja en nuestra alma y convierte a nuestra alma agradable a través de la obediencia, la convierte agradable a Dios, ¿no? Bueno. Vamos a ver que también podemos tener una raíz de amargura. Dice que procuremos no tener raíces de amargura, de pecado, porque esto puede hacer que la gracia, que perdamos la gracia. Bueno, dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Dice, mirando bien
que ninguno se aparte de la gracia de Dios, ninguno se aparte de la gracia de Dios, del Espíritu de Cristo. Y dice que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es lo que puede apartar el Espíritu de Cristo en nosotros, o puede que perdamos el Espíritu de Cristo? Dice una raíz de amargura. ¿Y qué es una raíz de amargura? El pecado. El pecado, si nosotros abrimos la puerta al pecado, puede ser que esa raíz de amargura brote y perdamos la gracia de Cristo. Ya no pasa así cuando el Espíritu de Cristo está adulto en nosotros, está formado y nos lleva a la gracia del Padre. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces ya no se puede perder. Esa gracia de Dios en nosotros ya no se pierde. Es una gracia de potencia, de poder. Ya no puede, el enemigo ya no puede contra todo eso. Bueno, la perfecta gracia o gracia de perfección del Padre. En 1 de Pedro 1:13 dice, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento, el alcanzar esa gracia tiene que ver con entender el plan de Dios, entendimiento, dice, ceñidos con templanza. Bueno, fíjense, dice, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento, ceñidos con templanza. La templanza es la última energía que se forma a partir del espíritu de gracia, del espíritu de amor. Sabemos que los frutos de Cristo producen energías en nuestra alma, ¿no? Y el primer fruto dice que es caridad, que es amor. El segundo es gozo, alegría. El tercero es paz, es una tranquilidad del alma que sabe que su destino es en el reino. Luego tolerancia, benignidad. La benignidad es el nacido de Dios. La bondad es esa energía que hace obrar lo bueno a través del Espíritu de Cristo. Y luego viene ya la fe. La fe, conocer el plan completo, la fe, ¿no? La fe necesaria para ir al reino. Viene después la mansedumbre y por último la templanza. La templanza es la puerta de la gracia del Padre, de la gracia de Dios. Entonces dice que la templanza tiene que ver con afrentas. ¿Se acuerdan cuando leíamos antes que Pablo había sido afrentado, no? Dice con afrentas, con necesidades de pobreza, con persecuciones, con angustias, con sufrimientos. Esto es la templanza, hermanos. Es el último escalón, la última energía que brota del Espíritu de Cristo y que nos lleva al Padre. Entonces dice que todos estos sufrimientos nos hacen flacos en la carne y fuertes en el alma. Dice, y esto nos lleva al Espíritu de gracia de perfección, al Espíritu del Padre, a la Trinidad completa, ¿no? Fíjense lo que nos lleva, sufrimiento, en forma de afrentas, angustias, sufrimientos, etcétera, ¿no? Claro, Dios no nos pone a todos por igual, ¿no? Porque hay personas que soportan más. A Pablo le dio bastante porque persiguió a la iglesia, etcétera. Fue necesario para él. No a todos nos da lo mismo, ¿no? Porque pues, se nos podría amargar el alma. No es el objetivo ese. Bueno, dice que la gracia, el amor que obra también nos lleva a juicio, a ser probados, ¿no? A ver si verdaderamente el amor de Dios está cimentado en nosotros. Dice, la gracia nos lleva a juicio, a la redención del alma por el derramamiento de nuestra sangre. Dice, juntadme mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Entonces, en Efesios 1:7 dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados por las riquezas de su gracia. O sea, la redención del alma viene, dice la redención, dice en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión, el perdón de los pecados por las riquezas de su gracia. Por la gracia, por el Espíritu de Cristo se nos es perdonado los pecados. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. La ley establece un premio y dice que si el Espíritu de Cristo está en nosotros, somos librados del pecado para que vivamos para siempre. Bueno, dice, por las riquezas de su gracia que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia. El amor también se expresa en forma de sabiduría e inteligencia. De hecho, el amor es sabiduría. Dice, yo la sabiduría siempre estuve con Dios y Dios es amor. Dice, descubriéndonos el misterio de su voluntad. Aquí dice descubriéndonos el misterio. Eso ya es más avanzado.
tiene que ver con el misterio de la voluntad del Padre, ¿no? Que está escondido de forma individual para cada uno de nosotros. Dice, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Bueno, la gracia de Cristo, su espíritu nos lleva a juicio para que nuestra alma sea rescatada, ¿no? Para que está condenada, está prisionera y finalmente es redimida para ir al reino. Hay un proceso intermedio que sabemos más adelante, es el milenio, etcétera, pero finalmente la gracia de Cristo en nosotros hace la redención del alma. Y en Efesios 3:8 dice, debemos de aclarar a todos el misterio de Cristo. O sea, debemos de trabajar, todos debemos de trabajar en llevar esta gracia, aclarar el misterio. Dice, ¿cuál misterio? El misterio de Cristo. Dice que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, ¿no? Entonces dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos. Pablo es un modelo, pero esto se debe de entender y exportar a nosotros también, a todos. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que crió en todas las cosas. Y dice que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Dice, no hay otro. Dice, no hay otro camino al reino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, el Espíritu de Cristo también nos lleva a trabajar para Él, para que otras almas vayan al reino. Bueno, vamos a ver que Él es el único camino. Dice, no hay otro camino que el camino de Cristo, el camino de la gracia para llegar al reino de Dios. Y en Juan 14:6 dícele Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Dice, ¿cómo pues podemos saber el camino? Si no sabemos dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dice, yo soy el camino. Dice, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, ¿cuál es el camino? Él era el camino en sí mismo. Lo que él hizo, el camino que él recorrió, ¿no? El amor que había en él, ese era el camino, ¿no? Dice, cuando el amor de Cristo está en nosotros, no solamente nos hace ir al reino, sino que va más allá, nos lleva al Padre y nos lleva al órgano de gobernación del reino, que es el núcleo espiritual divino del reino, ¿no? Nos lleva al seno de Dios. Bueno, el Señor no solamente nos salva, también nos santifica y también nos lleva a la perfección, a una perfecta obediencia del alma, en la cual el alma va a tener derecho de habitar en el espíritu de los huesos, en su casa divina, de forma inmortal para siempre, ¿no? En algo que el hombre todavía no podemos comprender, ¿no? Dice que el hombre todavía no comprende el amor de Cristo y nosotros no lo podemos entender. Cuando estemos allí lo vamos a entender. Bueno, por el contrario, la gracia obra amor y la ley obra ira, ¿no? Entonces hay muchos cristianos que se justifican por la ley mosaica. Dicen, bueno, pues yo no le hago mal a nadie, no robo, no hurto, no mato. Está bien, ¿no? Es una forma de justificarse delante del Señor que, bueno, la justificación viene por creer en el Señor, ¿no? Pero no aparecemos como justos por obrar, es decir, yo no robo, no mato, no hurto, ¿no? Se necesita algo más, se necesita el Espíritu de Cristo en nosotros, ¿no? Entonces dice en Gálatas 5:4, dice, vacíos sois de Cristo, no tenéis a Cristo, los que por la ley os justificáis, por los que se justifican por la ley mosaica, esa ley que dice no robarás, no hurtarás, no matarás, etc., ¿no? Dice, de la gracia habéis caído, porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Dice, sino la fe que obra por la caridad. Lo que vale es ese Espíritu de Cristo que nos trae fe y que además obra por el amor, por la caridad. Eso es, ¿no? Entonces dice que todos los que se justifican por la ley sin tener a Cristo, de la gracia del amor de Dios han caído
y no, pues no van a llegar al reino, ¿no? Es en definitiva. Y ya por último, vamos a hablar de la gracia de Cristo y de la gracia de Dios. El amor de Cristo en un proceso de crecimiento, de madurez, que tiene que ver con por supuesto, entender el plan de forma correcta, tener comunión con Él. Dice que demos gracias en todo, la voluntad de Dios es dar gracias en todo, y que tiene que ver con el trabajo, es muy importante el trabajo, la predicación del Evangelio del Reino. Él dice que esa gracia, todo eso nos va a llevar al Espíritu de Dios, a salvar todo nuestro ser que es trino, que se conforma de cuerpo, alma y espíritu, y que lo vamos a tener también después de resucitar, en un proceso primero que es, vamos a tener cuerpos carnales que ya no mueren y después cuerpos celestiales. Entonces el amor de Cristo nos lleva al amor completo de Dios, y vamos a leerlo de forma despacio, aquí vamos a terminar. Y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que estar en Cristo Jesús significa tener la plenitud de Cristo. Tener la plenitud de, primeramente, los tres espíritus, el Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, los que tienen el Espíritu de Dios finalmente van a tener acceso a tener los siguientes espíritus de fuego, dice, de justicia, de resurrección, de vida, y finalmente de percepción o de amor, ¿no? Van a tener todos los espíritus, y dice, los que están en Cristo son su iglesia, no son los santos que alcanzan perfección. Dice, entonces, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado y la muerte. Entonces dice que ninguna condenación hay para los que tienen el Espíritu de Dios. Pero si tienes el Espíritu de Cristo, dice que eres librado de la ley del pecado y la muerte. Vas a tener vida eterna. Y vas a ir al reino como santo. ¿No? Dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Bueno, ¿qué significa esto? Pues que nuestro ser está polarizado. Nuestro ser tiene una parte, que es la carne, que está inclinada a hacer el mal, y por otra parte tiene el espíritu de los huesos, que es la casa divina, donde vienen los espíritus de Dios, y es como una balanza. A más peso dentro de la casa de Dios, del espíritu de los huesos, más peso porque hay más espíritus de Dios, finalmente el alma, inclinan al alma a la obediencia a Dios y vence la batalla por la carne, ¿no? Entonces, dice, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces la carne en nuestra carne es transgresora. Dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu de Dios. Dice, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu, de las cosas del Espíritu de Dios. Porque la intención de la carne es muerte. Vivir conforme a la intención de la carne dice que moriremos, más la intención del Espíritu, vida y paz, vida y obediencia. Eso es lo que significa. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Si somos seres carnales, no nos sujetamos ni a Dios ni a sus leyes. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se acuerdan que decíamos que la gracia era aquella actitud agradable, ¿no? Cuando nosotros tenemos gracia del Señor Jesucristo, somos agradables a Dios, le agradamos y finalmente llegamos a ser amigos del Señor, amigos de Dios, ¿no? Dice, vosotros sois mis amigos, ¿no? Y os declararé todas las cosas. Entonces dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Las dos gracias, la gracia de Cristo y la gracia del Padre. Dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el mínimo, dice, el tal no es de él. Empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto, la carne está muerta a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, mas el alma vivirá por la justicia que viene a través de la gracia del Señor. Dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si el Espíritu de Cristo está en nosotros a la hora de entregar el alma, finalmente el alma va a ser levantada, el alma y el cuerpo, ¿no? Va a ser levantada por Cristo o por el Padre, según la gloria que hayamos alcanzado a través de la obediencia por amor a Dios. Esa es la prédica, hermanos. Que Dios les bendiga y nos bendiga a todos.